Dios les bendiga, hermanos, buenas tardes. Verdaderamente que es una alegría, es un gozo estar aquí nuevamente. Yo le doy gracias a Dios. Yo no sé, bueno, yo espero que sí me crean. Les voy a decir, no sé si me crean, pero yo espero que sí me crean. Pero no se imaginan de veras cuánto extraño estar aquí cuando no estamos, como tenemos que salir, aunque no me lo crean. Sí. De veras es para mí un motivo de gozo, de alegría, el verlos, el poderlos reunir nuevamente, aun cuando el Señor nos permitió, bueno, los domingos anteriores congregarnos también en otra iglesia, pero sabemos que es el cuerpo de Cristo también en cualquier lugar, pero bueno, siempre la iglesia donde nos congregamos es nuestra casa, es nuestra familia, y dicen por ahí un dicho que no hay lugar como el hogar. Así que para mí también es el lugar. Doy gracias a Dios que me permite estar aquí nuevamente. Hermanos, las diferentes actividades que uno realiza en la vida, las diferentes profesiones, los diferentes oficios, todos tienen su grado de dificultad y todos tienen aspectos agradables, aspectos desagradables, retos, situaciones que tenemos que superar, etc. Cualquier actividad que nosotros desarrollemos. Pero yo creo que hay una actividad que debe de ser especialmente difícil, una actividad que debe ser especialmente riesgosa, incluso en determinados momentos. Y es cuando nosotros tenemos que actuar como intermediarios o como representantes de alguien más, cuando tenemos que representar a otra persona ante un tercero, ante una tercera persona. Es algo especialmente difícil porque no somos la otra persona, simplemente la estamos representando. Esa situación es más difícil todavía, o debe de ser más difícil, cuando entre esas dos personas que nosotros estamos representando a una de ellas, hay un conflicto, ¿verdad? Eso es todavía más difícil. Bueno, los que son embajadores, los embajadores en otros países, en otros lugares, son representantes de un país, de un reino, de un gobierno, ante un tercero, ante otro país o ante otro gobierno o ante otro reino. Y el trabajo de ellos es particularmente difícil porque muchas veces no es su propia manera de pensar lo que tienen que expresar. Gracias, corazón, gracias. No es su propia manera de pensar a veces ni sus propias ideas, sino la del gobierno, la del rey al cual están representando. Pero esa labor de los embajadores es todavía más difícil cuando se trata, por ejemplo, de dos países o de dos reinos que están comenzando a tener dificultades. Ahora, imagínense cómo ha de ser el papel de un embajador o de un representante de otro país cuando esos dos países están en guerra. Cuando ya no es que va a comenzar un conflicto, el conflicto ya comenzó y ellos tienen a lo mejor la labor, tienen el trabajo, tienen el oficio de buscar alguna manera que la paz se restablezca entre esos dos reinos o entre esos dos países o entre esas dos personas. Debe de ser una labor verdaderamente difícil. Creo que todos escuchamos las noticias, algo que pasó en la Embajada de México, en Ecuador, ¿verdad? Creo que todos vimos esa situación tan desagradable que se dio y bueno, vimos por ahí en las noticias incluso unas imágenes de, no era el embajador de México, sino era quien estaba ocupando como el encargo en ese momento, porque el embajador ahí había tenido que salir de ahí del Ecuador, y cómo este hombre verdaderamente está tratando de evitar pues, el asalto que hubo a la Embajada de México, y eso nos permite entender un poquito el papel tan difícil que en la realidad hacen los embajadores. Bueno, ¿por qué les hablo de esto y por qué quise comenzar con este comentario? Porque dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que ustedes y yo somos embajadores. Tenemos el oficio, tenemos la encomienda, tenemos el papel de ser embajadores. Y no cualquier embajador, por cierto. No embajadores de nuestro país o de un reino terrenal. Nosotros somos embajadores
somos embajadores de Dios, somos embajadores de Cristo. Y un poco sobre eso es sobre lo que vamos a reflexionar el día de hoy. Entonces les pido por favor que abran sus Biblias y busquen en 2 de Corintios, en el capítulo 5, y vamos a leer de los versículos solamente del 14 al 21. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 21. Una vez que encuentren la cita, les pido que se pongan de pie, por favor, y vamos a leer todos juntos. 2 de Corintios 5, 14 al 21. La palabra de Dios dice así: juntos, porque el amor de Cristo los constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oremos. Amado Dios, Señor eterno, Rey nuestro, te damos gracias en esta tarde por permitirnos estar aquí reunidos en tu casa, y te damos gracias, Señor, porque nos podemos acercar con toda libertad a tu palabra, a esta palabra tuya que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de doble filo. Señor, pero también reconocemos nuestra incapacidad como humanos que somos para entender completa y profundamente esta palabra tuya. Y entendemos que solamente lo podemos hacer cuando es tu Santo Espíritu el que nos habla, el que nos dirige, el que nos lleva a toda verdad. Así que, Padre, yo te ruego que en este momento tú tomes el control de todas las cosas en este lugar, comenzando por el control de mi vida, Señor, que tú me uses en esta tarde, Padre eterno, y que tu Santo Espíritu hable a mi corazón y hable al corazón de cada uno de mis hermanos. Que sea tu palabra, Señor, tocándonos y transformándonos como solamente tú lo puedes hacer, porque lo rogamos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. El apóstol Pablo está escribiendo su segunda carta a la iglesia que está en la ciudad de Corinto, en lo que hoy es Grecia. En aquel tiempo era parte del Imperio Romano. Es la segunda vez que le escribe a esta iglesia, y en cada una de las dos cartas el apóstol Pablo tiene que abordar algún tema que seguramente tiene que ver con conflictos, con situaciones especiales que la iglesia estaba enfrentando. Pero en este pasaje que acabamos de leer hace un momento, el apóstol Pablo está tocando una parte tremendamente doctrinal. Más que abordar una situación de conflicto, él está tocando algo que es puramente doctrina, puramente enseñanza, que aquella iglesia, la iglesia de Corinto, necesitaba tener bien claro, y que por supuesto nosotros como iglesia de Jesucristo el día de hoy necesitamos tener claro. Yo quise tomar solamente a partir del versículo 14 y no una porción más larga,
porque tiene mucha riqueza esta enseñanza. Entonces, bueno, quiero tocar a lo mejor 2 o 3 puntos de los tal vez 20 puntos que podrían sacarse de este texto. Me encanta la forma en la que empieza el versículo 14 que acabamos de leer, cuando dice ahí el apóstol y el Espíritu Santo nos dice a nosotros: el amor de Cristo nos constriñe. Y esa palabra constreñir, a lo mejor no es una palabra que utilicemos mucho, en algunas otras versiones dice: el amor de Cristo nos urge, el amor de Cristo nos obliga, el amor de Cristo nos impulsa. Eso es lo que Pablo y lo que la palabra está tratando de decirnos aquí. El amor de Cristo es de tal magnitud y es de tal característica que cuando lo conocemos, que cuando comenzamos a entrar en contacto y a entender un poco el amor de Cristo, hermanos, es algo que empuja nuestra vida, es algo que llena nuestra vida y que llega a dominar completamente nuestra vida. Y enseguida nos dice aquí la palabra ¿por qué? ¿Por qué es que el amor de Cristo nos domina? ¿Por qué es que el amor de Cristo nos llena? Dice: pensando esto, pensando en lo siguiente, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Nada más esa frase yo creo que sería suficiente para hablar de ella durante muchos minutos. En estas últimas semanas hemos tratado de abordar el tema de la caída, de la caída del hombre, de la caída de Adán y Eva, y con ellos de toda la humanidad, incluyéndonos a nosotros también. Y sabemos, porque lo dice también otra parte de la Escritura, que Adán nos representaba a cada uno de nosotros. Hay personas que no entienden por qué el pecado de Adán nos tiene que llegar hasta nosotros, o nos tiene que afectar a nosotros de alguna manera. Bueno, debemos de tener claro que Adán nos estaba representando a todos nosotros. Si Dios no lo quiera, el presidente de la República, el presidente de aquí de México, le declarara la guerra a otro país, Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero si eso sucediera, hermanos, entraríamos en guerra todos. ¿Sí? Aunque no seamos soldados, con el simple hecho de vivir en este país, el país entero estaría en guerra, aunque a quien se le ocurrió declarar la guerra haya sido un hombre, ¿verdad? Sí, pero es un hombre que nos está representando a todos nosotros, y podría ser, bueno, permítanme usar este ejemplo simple para tratar de explicar lo que ocurrió en la caída. Cuando Adán peca, cuando Adán decide no hacerle más caso a su creador, a Dios, sino hacerle caso a una serpiente, que sabemos que era Satanás, que era el diablo, y él decide entonces convertirse en un transgresor y por lo tanto en un enemigo de Dios. Al hacerlo él, lo hace toda la humanidad, todas las generaciones, hasta llegar a nosotros. Dice en otra parte de la Escritura que por medio de un hombre, Adán, entró la muerte, entró el pecado, dice, y todos murieron en Adán. Espiritualmente hablando, toda la humanidad morimos en Adán. Adán no cayó muerto en el momento que le dio la mordida a aquel fruto. Eva tampoco ocurrió eso con ella. No murió físicamente en ese momento, pero en ese momento quedaron separados totalmente de Dios, y por lo tanto murieron espiritualmente. Y físicamente murieron algunos años después, algunos años más adelante. Y a partir de ese momento quedamos separados de Dios como humanidad. A ese evento lo conocemos como la caída. Pero aquí no estamos hablando ya de la caída, estamos comenzando a hablar de la restauración que Dios hace para que el hombre no muera para siempre, para que el hombre no muera eternamente. Y así como aquel primer Adán hizo que todos muriéramos, este segundo Adán, que es Cristo, a través de su muerte, fíjense qué profundo y qué maravillosos son los pensamientos de Dios. A través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él hace que todos nosotros vivamos. Él hace que todos nosotros tengamos nueva vida ahora en Él. Así como todos morimos en Cristo, también todos hemos sido resucitados en Él.
Y ese es el pensamiento que dice Pablo, me constriñe, me llena, me obliga, me empuja. Ese pensamiento, pensando esto, dice el versículo 14, que si uno murió por todos, luego todos murieron. En otras palabras, aquí nos está diciendo la Escritura que, hermanos, nosotros, si estamos en Cristo, yo espero que todos los que estamos aquí estamos en Cristo, si estamos en Cristo, hemos muerto. Estamos muertos. ¿En qué sentido hemos muerto? Hemos muerto al pecado. Hemos muerto a nuestra naturaleza carnal. Hemos muerto a todo aquello que nos separaba de Dios. Dice la palabra que en Cristo nosotros fuimos juntamente crucificados con Él. ¿Quieren ir por favor rápidamente en sus Biblias en el libro de Gálatas? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Dice en Gálatas 2:20, lo leo aquí en mi Biblia. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Parece que el pensamiento de Pablo fuera repetitivo, pero es que no es el pensamiento de Pablo, es el pensamiento del Espíritu Santo que está inspirando a Pablo, porque vuelve a decir a los Gálatas algo muy parecido a lo que le dice a los Corintios. Les dice aquí a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y acá a la iglesia en Corinto les dice algo muy similar. Si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Desde el momento que el Señor Jesucristo murió por nosotros, resucitó por nosotros, ahora nosotros, que también fuimos crucificados juntamente con Él, resucitamos juntamente con Él, ya no vivimos para nosotros, hermanos. Ese es un punto, es a lo mejor el primer punto que yo quería resaltar de este texto. Tú ya no vives para ti. Nosotros ya no vivimos para nosotros. Ya nuestra vida, a partir de que el Señor Jesucristo vino a ella, tiene otro cauce, tiene otro sentido, tiene otra meta, en la cual ya no se trata de mí, sino se trata de Él. Él vive en mí ahora, y Él quiere vivir su vida en mí. Y esto no representa que nosotros tengamos que dejar de hacer lo que estamos haciendo todos los días. Quien está estudiando no quiere decir que tiene que dejar de estudiar. Quien está trabajando en lo que cada uno de nosotros trabajamos no quiere decir que tengamos que dejar de hacer ese trabajo. Simplemente quiero decir que ahora eso que haces, eso que hacemos todos los días, ya no lo hacemos para nosotros, lo hacemos para Él, lo hacemos para la gloria de Él, lo hacemos para que Él sea exaltado, para que Él sea glorificado. Por eso Pablo puede decir con esa seguridad, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él murió por nosotros para que nosotros ahora tuviéramos un nuevo sentido en nuestra vida, que es vivir para Él. Dice, me voy a brincar un poquito porque quiero abordar el segundo punto, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Fíjense, ya nos había dicho en los versículos anteriores que hemos muerto juntamente con Él. Ya nos ha dicho en Gálatas que hemos sido crucificados juntamente con Él y que hemos resucitado a una nueva vida en Él. Ahora aquí en el versículo 17 nos dice, bueno, si eso ocurrió, dice, si alguno está en Cristo, sería interesante buscar, darse a la tarea, y créanme que yo tengo ganas de hacerlo, darme a la tarea en el Nuevo Testamento y sobre todo en las cartas de Pablo, cuántas veces se usa la expresión en Cristo.
muchísimas veces. Ahora estamos en Cristo, ahora vivimos en Cristo, hemos sido resucitados en Cristo, hemos sido crucificados en Cristo. Se usa múltiples veces esa expresión. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esto de en Cristo? Bueno, déjenme tratar de explicarlo de una manera muy simple. Significa que ahora Cristo vive en ti y por lo tanto tú vives en Él. Que ahora estamos viviendo una vida en la cual Cristo la está compartiendo con nosotros. La vida de Cristo Él la comparte con nosotros. Eso significa estar en Cristo. Y entonces aquí el versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación. Tú y yo, hermano o hermana, somos nuevas criaturas, somos nueva creación. Hay quien lo expresa de esta manera: somos una nueva humanidad. Somos una nueva humanidad. La nueva humanidad comenzó en el nuevo pacto con el Señor Jesucristo. En el antiguo pacto ya había comenzado esa nueva humanidad. Todos aquellos que creyeron en Dios, todos aquellos que como Abraham caminaron por fe y le creyeron a Dios, y dice la palabra que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, todos aquellos eran parte de una nueva humanidad. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, Gedeón, todos los personajes que encontramos en la Escritura eran parte de una nueva humanidad. Pero hermanos, esa nueva humanidad en el antiguo pacto estaba restringida ¿a cuántos pueblos? ¿A cuántos pueblos estaba restringido el pacto de Dios? A Israel, es decir, a un pueblo, ¿verdad? Dios había establecido su pacto con un pueblo, con el pueblo de Israel, sabiendo que de ese pueblo iba a venir posteriormente el Mesías. Pero cuando el Mesías vino, cuando el Señor Jesucristo vino, aquel pacto de Dios con su pueblo, con sus hijos, ya no es solamente con el pueblo de Israel, sino ahora es con toda raza, con todo pueblo, con toda nación, con toda lengua, con toda cultura. Esa es la tremenda diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y entonces ahora esta nueva humanidad la formamos aquellos que hemos conocido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Hay veces en que necesitamos reflexionar un poco más profundamente en lo que eso significa. ¿Ustedes qué nacionalidad tienen, hermanos? ¿De qué nacionalidad son? Mexicanos, ¿verdad? No hay ningún extranjero aquí entre nosotros. Todos somos de nacionalidad mexicana, ¿sí? Pero ¿saben qué? Nuestra nacionalidad de veras no es esa. En realidad, aquí en México, nosotros somos extranjeros, ¿sí? Aunque tengamos nuestro INE y fuimos a votar el domingo 2 de junio y todo lo demás, a lo mejor los del INE no están enterados y que no nos vayan a oír, pero somos extranjeros, ¿sí? ¿Dónde está nuestra verdadera ciudadanía? Está en los cielos, está en los cielos. ¿Dónde está nuestra patria, nuestra verdadera patria? Está en los cielos. ¿A qué reino pertenecemos nosotros? Pertenecemos al reino de Dios. No pertenecemos a este reino. Nosotros entonces somos extranjeros, somos peregrinos que van caminando hacia su verdadero hogar, hacia su verdadera patria. Pero ¿saben qué, hermanos? No estamos solos. No somos nada más este pequeño grupito que estamos reunidos en esta mañana. Déjenme decirles para su consuelo, somos miles y miles, millones y millones alrededor de todo el mundo. Algunos que igual que nosotros están reunidos tal vez el día de hoy en alguna iglesia, otros que a lo mejor no estén congregados y por diferentes circunstancias estén en su casa, y otros que ya no están en esta tierra, que ya partieron a la patria, que ya llegaron al hogar. Pero somos parte de ese mismo pueblo, somos parte de esa misma nación, cada uno de nosotros. Somos parte de una nueva humanidad y necesitamos asumir eso. Somos otra humanidad, somos una humanidad que comenzó el Hijo del Hombre, que comenzó el Hijo de Dios. Él es el primogénito entre toda esa nueva creación
que representamos ahora nosotros o que somos ahora nosotros. Por eso es que la palabra dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación. Así como Dios hizo aquella primera creación que estudiamos cuando estudiamos el libro de Génesis, en sus primeros capítulos, ahora en Cristo somos nuevas criaturas. A lo mejor no te diste cuenta, pero cuando recibiste al Señor Jesucristo, pasaste de ser una antigua creación a ser una nueva creación. Te sigues viendo igualito que antes, sigues siendo igual físicamente, pero por dentro ya no eres la misma persona. Eres una nueva criatura. ¿Y en qué se nota que eres una nueva criatura? Bueno, sigue diciendo el versículo 17, dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y miren, quiero subrayar la palabra todas, porque es tremendamente importante. Las cosas que antes hacíamos, las cosas que antes vivíamos, las cosas que antes pensábamos que eran importantes, hermanos, pasaron, corresponden a nuestra vieja vida, a nuestra vieja naturaleza. Así como la historia de la humanidad está dividida en antes de Cristo y después de Cristo, de la misma manera la historia de cada uno de nosotros está dividida en antes de Cristo y después de Cristo. A lo mejor no lo notaste, a lo mejor no te diste cuenta, pero dice la palabra de Dios que eres una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron. ¿Qué cosas viejas pueden haber en eso que ya pasó? Bueno, si yo les hablara de mí, les podría hacer una lista bien larga de cosas que pasaron en mi vida. Cosas que tienen que ver conmigo, con mi carne, con mi egoísmo, con mi vanidad, con mis preferencias, con mis gustos, con un montón de cosas que realmente lo que menos me preocupaba era si Dios estaba de acuerdo con ellas o no estaba de acuerdo con ellas. Ese no era un punto de preocupación para mí. Cuando no vivimos en Cristo, realmente no nos interesa mucho eso. No nos interesa mucho si Dios está de acuerdo o no está de acuerdo. Con que yo esté de acuerdo es más que suficiente. Con que a mí me guste es más que suficiente. Pero ahora dice aquí la Escritura, ahora son nuevas criaturas. Esas cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas. Todo, tu forma de pensar, tus gustos, es más, tu forma de pasar el tiempo libre, tu forma de divertirte. Por cierto, divertirse no es un pecado, ¿verdad? ¿O sí? ¿Sí? No, por supuesto que no. ¿Alguien de ustedes ha leído un libro de C.S. Lewis se escribe, que se llama Cartas del Diablo a su sobrino? ¿No? ¿No han leído? Se lo recomiendo. El título a lo mejor suena así medio chistoso. C.S. Lewis fue un escritor siglo XX británico. Se convirtió a Cristo ya siendo un adulto, siendo un periodista, y bueno, tiene varias obras famosas. Estoy seguro que todos fueron alguna vez al cine a ver una película, bueno, a lo mejor no todos, ¿no? Pero si no la vieron en la televisión. Crónicas de Narnia, esa sí la conocen, ¿verdad? Sí. Hay una que se llama El ropero, la bruja y el león, me parece, una cosa así. Eso, exactamente. Bueno, él es el autor. ¿Por qué lo menciono? Porque en este libro de Cartas de Diablo a su sobrino, que es como una parodia que él hace, hay una parte a donde, bueno, el diablo viejo le está escribiendo a su sobrino, que es un diablo inexperto y que está tratando de hacer que los cristianos caigan, y él le dice en una de esas cartas, le dice, por más que hemos buscado, no hemos logrado descubrir ni un solo placer que Dios no hubiera creado ya. Nos hemos esforzado mucho, pero no hemos logrado encontrar ni uno solo. Así que por ahí no intentes hacer uno nuevo, porque ya Dios los había inventado todos. ¿Por qué menciono este punto? Porque a veces tenemos la idea equivocada de que lo placentero, o que lo divertido, o que lo entretenido es pecado.
No hay ninguna parte de la Escritura que diga eso. Y déjenme mencionar algo muy general para no hacer una lista muy larga. Las relaciones sexuales son pecado. No, ¿quién las inventó? Dios. ¿Qué dijo cuando Dios había hecho al hombre y a la mujer, y cuando les dijo fructifiquen, multiplíquense? Después de eso dice que vio que lo que había hecho era bueno, y era bueno en gran manera. ¿Qué es lo que el enemigo de nuestras almas ha hecho? No solamente con esa, sino con cualquier otra cosa, de todo lo placentero que Dios hizo para nosotros: modificarlo, distorsionarlo, corromperlo, engañarnos para pensar que hay otras formas mejores que las que Dios hizo. Bueno, aún esas cosas a las que me estoy refiriendo ahorita han sido hechas nuevas en esta nueva creación que el Señor Jesucristo ha hecho en cada uno de nosotros. Y vean lo que dice el versículo 18. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Y llego aquí al tercer punto que quiero tocar en este mensaje. Y todo esto, todo lo que venía diciendo desde más arriba la palabra, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Quiénes se reconcilian? ¿Quiénes tienen que reconciliarse? Los amigos, los cuatachos que se llevan muy bien, los esposos que se llevan re bien y nunca tienen ningún problema. ¿Quiénes tienen que reconciliarse? ¿O cuándo nos tenemos que reconciliar con alguien? Los que están disgustados. Los que están peleados, ¿verdad? Los que están disgustados, los que están en conflicto. Esos son los que tienen que reconciliarse. La misma palabra reconciliar tiene que ver con eso, volver a conciliar, volver a unir. Bueno, aquí nos dice que todo esto proviene de Dios, Dios quien nos reconcilió consigo mismo. Esto quiere decir que nosotros estábamos peleados con Dios. Eso quiere decir que estábamos enemistados con Dios. Sí, eso es exactamente lo que quiere decir. ¿Desde cuándo estábamos enemistados de Dios? Desde la caída, ¿verdad? Desde Adán y Eva, de ahí para acá, todas las generaciones hasta llegar a nosotros. Enemistados con Dios, peleados con Dios. Algunos lo dicen abiertamente. Yo he conocido personas que dicen que están enojados con Dios porque algo les pasó, algo que no les gustó, les pasó y dicen: estoy enojado con Dios. Hay otras personas que no lo dicen así, pero que viven exactamente como enemistados con Dios, haciendo todo aquello que Dios dice que no hagamos, practicando todo aquello que Dios dice que no practiquemos, dejando de hacer lo que Dios dice que sí hagamos. Hermanos, el mundo no lo sabe, el mundo no se da cuenta, nosotros no nos dábamos cuenta, pero el mundo está enemistado con Dios, el mundo está peleado con Dios. Y saben que para que haya una reconciliación, ¿qué se necesita? Aquí habemos varios que somos casados. Yo sé que quienes estamos aquí casados nunca nos hemos disgustado con nuestra esposa. Yo sé que no, pero vamos a suponer que nos hubiéramos enemistado algún día, nos hubiéramos peleado con nuestra esposa. ¿Qué se necesita para que haya una reconciliación entre los dos? Perdonarse, ok, pero para que se perdone, ¿cómo? Olvidar la falta, ok, bien. Tomar la decisión. Ok, alguien tiene que tomar la iniciativa. Alguien tiene que tomar la iniciativa. Yo nunca lo he vivido, pero me han contado otros matrimonios que cuando se pelean, alguien tiene que tomar la decisión. Alguien tiene que decir: oye, perdóname, la regué. Sí. Disculpa, mira, ya no lo vuelvo a hacer. Alguien tiene que tomar la iniciativa. Hermanos, en esta enemistad entre Dios y los hombres, ¿quién toma la iniciativa? Dios. La iniciativa jamás viene del hombre. La iniciativa jamás viene de nuestra carne, porque nuestra carne está muy a gusto sin Dios. A nuestra carne no le hace falta Dios. Es más, quiere menos de Dios y más de su propia carne.
A lo mejor alguien puede tener una religión, a lo mejor alguien puede ir a una iglesia, a lo mejor alguien puede cumplir con determinados ritos o con determinadas ceremonias que a veces tranquilizan la conciencia, que a veces te hacen sentir en paz porque ya hicimos algo, pero después salimos y nuestra vida sigue enemistada con Dios y seguimos caminando como enemigos de Dios, seguimos practicando aquello que a Dios no le agrada. Es cuando Dios toma la iniciativa, es Él el que toma la iniciativa. ¿Quién decidió que el eterno Hijo de Dios tenía que encarnarse en un bebé, nacer en Belén, vivir durante 33 años en una vida en la que hizo todo el bien posible y en el que fue rechazado por todos, y que ese hombre perfecto, ese hombre sin pecado, justo totalmente, llegara a la cruz del Calvario y muriera clavado en una cruz como si fuera el peor de los pecadores? ¿Quién tomó esa decisión? Dios. ¿Cuándo la tomó? En la eternidad. En la eternidad todavía el hombre no existía, todavía no había nada, y Dios ya había decidido que iba a tener que reconciliar al hombre consigo mismo. Por eso es que el Espíritu Santo inspira a Pablo aquí y hace que en el versículo 18 nos dé esta tremenda enseñanza. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. No hay forma de que nadie sea reconciliado con Dios si no es a través de Jesucristo. El único camino al Padre, el Señor Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No todos los caminos llevan a Dios, no todas las iglesias llevan a la salvación. Es más, como iglesia puramente ninguna. No es a través o por medio de la iglesia en sí misma, sino es a través de una persona, y esa persona se llama Jesucristo. La única forma que el hombre tiene de ser reconciliado con Dios no es haciendo buenas obras, no es portándose bien, no es siendo muy buena gente, es por medio de Jesucristo. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Pero miren, a mí me gustaría que ahí se quedara el versículo, pero no se queda ahí. Sigue adelante y dice: y nos dio el ministerio de la reconciliación. Wow, ahora pasa de estar hablando de algo que pasó entre Dios y nosotros, y ahora me comienza a decir algo que tiene que ver conmigo, que tiene que ver con nosotros y que tiene que ver con el resto de las personas. Pasa de una dimensión vertical, de la dimensión de mi relación con Dios, a una dimensión horizontal que ahora tiene que ver con las demás personas. Dice: y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, que Dios, en esto consiste el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Bendito sea Dios, hermanos, que un día el Señor tuvo misericordia de mí y vino a mi vida. Él vino a mi vida, yo no fui a Cristo, Cristo vino a mí. Bendito sea Dios que un día el Señor llegó a cada uno de ustedes por medio de alguna otra persona. Alguien les habló de Cristo. Hoy en la mañana tocábamos un poquito ese tema en la clase de Escuela de Formación Cristiana. Dios usó la vida de alguien para que nos hablara de Cristo, y el Espíritu Santo usó esa palabra para regenerar nuestros corazones y reconciliarnos con Dios por medio de Cristo. Pasamos de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios. Pasamos de ser personas que caminaban y hacían todo lo contrario a lo que Dios quería, a ser herederos ahora juntamente con Cristo. ¿Qué cosa más maravillosa fue lo que Dios hizo a través de Jesucristo? Pero ¿qué creen? Que nos dio una tarea también. Nos dio a ustedes y a mí el ministerio de la reconciliación. Nos dio el encargo de que ahora nosotros le digamos al mundo que todavía no lo ha escuchado, que necesita reconciliarse con Dios. Y tenemos que decírselo al mundo porque el mundo no lo sabe.
El mundo no se da cuenta de esa enemistad. Nosotros no nos hubiéramos dado cuenta de esa enemistad si el Señor no hubiera mandado a alguien que nos hablara y no hubiera mandado su Espíritu para que tocara nuestro corazón. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la palabra de la reconciliación. Así que, y ese es el último punto, con ese termino, así que ahora somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Somos embajadores ahora del reino. Miren, hermanos, tengo que tomar, porque la palabra de Dios está usando esta alegoría de los embajadores. Yo quisiera tomar esa misma alegoría. Imagínense que ahora en octubre, que comienza el nuevo gobierno, la nueva presidenta les habla a ustedes por teléfono y les dicen, Miri, me gustaría que te fueras de embajadora a ¿dónde estaría? A Inglaterra, ¿no? Sí, que te fueras de embajadora a Inglaterra. Así que mira, ahí van todos los documentos, ya tienes ahí el boleto del avión, te vas junto con toda tu familia y te vas a representar al gobierno de México allá en Inglaterra. Yo estoy seguro que te pondrías feliz, dirías, qué honor, qué privilegio más grande representar a mi país allá en aquel lugar. Yo seguro que nos sentiríamos honrados cualquiera de nosotros al hacer eso. Y después de eso, bueno, seguramente allá te iba a recibir el rey, ¿cómo se llama el que está ahorita? Carlos, el rey Carlos I, segundo, tercero, no sé qué es, tercero, ok. Te iba a recibir allá el rey Carlos III para recibir tus papeles como embajadora de México en aquel país. ¿Cómo irías vestida? De gala, ¿verdad? Segurísimo que de gala. Y además tendrías que ir de gala porque vas representando a tu país, no vas representándote a ti misma. Te pondrías tus mejores ropas, irías de la manera más presentable, te comportarías de la manera mejor posible. Es más, ibas a aprender todo el protocolo de cómo se tiene que saludar al rey y todo ese rollo que hacen. Estoy seguro que le harías así. Hermanos, nosotros estamos representando a alguien mucho más grande que un gobierno, alguien mucho más portentoso, más lleno de poder, más importante que cualquier gobierno. Tú y yo representamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. La pregunta sería, ¿cómo lo estamos representando? ¿Qué tipo de embajadores estamos siendo? ¿Qué tipo de representantes del reino estamos siendo ante aquellos que no lo conocen a Él todavía? Cuando nos ven a nosotros, se dan cuenta y dicen, wow, este es un representante de Cristo. Este representa a Cristo. Si no, míralo cómo habla, míralo cómo vive, míralo cómo reacciona, cómo se comporta. ¿Cómo estamos representando a nuestro rey? O tal vez el rey tendría que agarrar el teléfono y llamarnos y decirnos, oye, ¿qué estás haciendo? Así le hacen a veces a los embajadores, ¿verdad? ¿Sí? Cuando se les ocurre decir algo, por cierto, si no lo han visto en las noticias, acaban de destituir al embajador de Inglaterra aquí en México. No sé si supieron, lo acaban de destituir hace dos semanas, alguna cosa así. Porque bueno, el Señor empezó a hacer ahí algunas locuras, a tener algún comportamiento que realmente no era muy digno de aquel país, y miren, rapidito lo llamaron a traer y pues ya no es más embajador. Eso pasa a veces con los embajadores. A veces les hablan y están representando dignamente a su país, les dicen, ¿sabes qué? Te cambian. ¿Qué tipo de embajadores estamos siendo nosotros del reino de Dios? ¿Cómo estamos representando a Cristo? ¿Estamos llevando este mensaje que Él dice que debemos de llevar? Diciéndole al mundo, reconcíliense con Dios,
diciéndole al mundo la única forma de reconciliarse con Dios es Cristo, o a lo mejor preferimos descuidar un poquito esa parte de la tarea y hacer otra cosa que nosotros queremos. Versículo 21 dice, y este es el mensaje, por favor, este es el mensaje que nosotros deberíamos de transmitir como embajadores del reino. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el mensaje que nosotros deberíamos de transmitir. Reconcíliense con Dios, reconcíliense con Dios por medio de Jesucristo. No hay otra forma de reconciliarse si no es a través de Él, porque Dios ya hizo lo que tenía que hacerse. Al que no conoció pecado, al único que no ha cometido ningún pecado en este mundo, a Él por nosotros lo hizo pecado. Esto es tremendamente profundo también. No es solamente que lo tomó como un pecador más, no dice aquí, lo hizo pecado. Es como que el Señor Jesucristo ahí en la cruz representaba al pecado mismo y por lo tanto nos representaba a todos aquellos que somos pecadores. ¿Y para qué hizo eso? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que nosotros tuviéramos la justicia suya. Para que nosotros tuviéramos la justificación suya. Para eso hizo esto Dios, para que pudiéramos ser reconciliados con Él. Si tú eres una persona que ya ha sido reconciliada con Dios, si tú ya has disfrutado de esta reconciliación con Él, hermano, sé un embajador del reino, sé un digno representante del reino de Dios, ahí en ese lugar donde Dios te puso a estar. Ahí en esa colonia, ahí con esa familia, ahí en ese trabajo, ahí en esa escuela, donde Dios te haya puesto, sé un digno representante de Él. Y dile a ese mundo que aún no lo sabe, reconcíliense con Dios. Y si aún no te has reconciliado, si hay alguien que aún no se ha reconciliado con Dios, hay una buena noticia. Dios está queriendo esa reconciliación contigo. Él ya quiere reconciliarte a ti por medio de Jesucristo con Él. ¿Qué tan lejos está eso? ¿Qué tan lejos está esa posibilidad? Tan lejos como cerrar los ojos, orar, hablar con Él, decirle, Señor, perdóname, yo quiero comenzar a caminar contigo, yo quiero conocerte como mi Señor y como mi Salvador, y a través de Él tenemos la seguridad de que seremos hechos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasarán y todas serán hechas nuevas. Oremos, hermanos. Amado Dios, Padre eterno, gracias por esta palabra tuya, gracias por tu amor con nosotros, ese amor que nos constriñe, ese amor que, Señor, no acabamos de entender completamente, que tú moriste por nosotros, que tú entregaste tu vida por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. No tendríamos ninguna palabra que expresara correctamente, Señor, el cómo decirte gracias. Gracias, Señor, porque tú hiciste lo que nosotros nunca hubiéramos podido hacer, porque tú pagaste una deuda que para nosotros era totalmente impagable, porque tú borraste, Señor, nuestro pecado con tu sangre preciosa. Gracias, Dios, y gracias porque aparte de darnos ese regalo de la salvación, tú nos diste también otro regalo. Nos encargaste la palabra de la reconciliación. Nos encargaste, Señor, que nosotros fuéramos y le dijéramos al mundo, reconcíliense con Dios, porque Dios ha hecho todo lo necesario para que sean reconciliados con Él. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Hoy te pedimos, Señor, que tú toques los corazones, que tú toques las vidas y que tú permitas, Señor, que aquellos que tú has elegido desde antes de la fundación del mundo te puedan conocer, Señor, y puedan experimentar esa reconciliación que solamente puede venir a través de ti. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.